Y vamos a ver el día de hoy un pasaje en la Escritura de los Evangelios, de algo que nos enseña la importancia que debemos estar nosotros bebiendo del agua de Dios y estar tomando de Dios, y esto es lo que nos va a mantener saciados en todo tiempo, en todo momento, en esa plenitud, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo, sabemos y hemos aprendido que está en Jesús, está en la obra de redención de Dios a través de Jesús, su Hijo, ¿no? Y Jesús es el que llena todo lo que nosotros podemos tener. Si nosotros tuviéramos en duelo, el único que puede traerla esa paz, esa tranquilidad está puesta en Dios a través de Jesús. Jesús es la máxima expresión de amor que Dios ha tenido para la tierra a través de que Él envía a su Hijo, el único, el amado, y este Hijo nos muestra el amor del Padre, el amor de Dios, y nos enseña a conocer a Dios a través de una relación íntima semejante a la de un padre y un hijo. Y es algo que tú y yo estamos aprendiendo hoy a conocer a nuestro Padre, el creador del cielo y la tierra, no solamente con ese nombre de poderoso, ¿no? Sino como el Padre, es a donde el Jesús nos está enseñando y enseñó en su tiempo y en su momento, y es algo que tú y yo hoy tenemos para nuestros días. Entonces vamos a leer en el Evangelio del libro de Juan, en el Evangelio de San Juan, en el Evangelio número 4. Es aquí donde nos cita un texto que muchos que ya tenemos varios años caminando en el Señor lo conocemos mucho, y ahí está, eh, que es el pasaje de la que conocemos como la mujer samaritana, y sabemos el contexto de lo que es. Quiero que leer un poco de ello y después platicar de lo que tiene en aplicación para ti, para mí el día de hoy. Entonces vamos a leer en el Evangelio de San Juan 4 y vamos a comenzar con el 7. Ya tenemos el breve contexto. En el 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo a esta mujer de Samaria, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana se sorprendió y le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Viene la explicación del evangelio diciendo, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús, le dijo, si tú conocieras el don de Dios, esto es el favor de Dios, la gracia de Dios, si tú conocieras realmente a mi Padre, le dice, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú eres la que le pedirías. Tú eres la que estuvieras pidiendo realmente si tú conocieras la gracia de Dios, el amor de Dios, el favor de Dios. Entonces tú eres la que estuvieras pidiéndole y Él te daría. ¿Qué pasaría? Jesús nos da cuando nosotros le pedimos. Dios nos da cuando tú y yo pedimos de esa gracia, de ese amor, de ese favor a nosotros. Eh, eh, y dice en el 10, dice, Él te daría agua viva. Dice, si tú le pedirías, Él te daría agua viva. Tú le dirías, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. ¿Qué es lo que nos daría Dios? Agua viva. ¿Qué es lo que nos daría Jesús? Agua viva, agua viva. Dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él, en una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua que Jesús da, el agua que Dios da, la provisión que Dios da, se transforma en tu vida y en mi vida en una fuente. Se transforma en tu vida y en mi vida en una fuente que salta para vida eterna. Es un agua viva, es una gracia viva que va a saltar para vida eterna en nuestras vidas. Lo que Dios nos da lo transforma en fuente, en una fuente viva que nos bendice a todos nosotros. En el 15 dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto lo has dicho ciertamente con verdad. 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres han adorado en este monte y ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Hasta aquí detenemos la lectura y vamos a compartir un poco de lo que el Señor tiene para nosotros. Y como vemos, ese hombre esperado, ese Cristo, ese Mesías, está diciendo, aquí estoy, yo soy el que habla contigo, le dice a la mujer samaritana. De ahí conocemos cómo esta mujer cree y va y regresa a su aldea y le avisa a todos lo que Jesús ha hecho en su vida, cómo ha traído una revelación, cómo ha traído una plenitud, cómo ha traído una llenura, y esta mujer samaritana se transforma de manera inmediata en esa fuente de verdad, de vida, de gozo, de testimonio. Y vienen los hombres y dicen que conocen a Jesús, y todas esas personas en Samaria creen en él y le dicen, mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, sino que nosotros mismos hemos oído y hemos visto que este es el Mesías, este es el Cristo, ese es el Salvador del mundo. Todas estas personas creyeron cuando conocieron a Jesús, cuando escucharon a Jesús, pero por sobre todo llegaron hasta ese lugar porque la fuente de agua, la fuente de vida, la fuente de gracia que era la mujer samaritana en ese momento, fue y testificó de la vida, del amor, de la gracia de Jesús, del cumplimiento del verdadero. Y eso es algo hermoso en este pasaje donde vemos cómo Samaria en ese tiempo alcanza salvación. Y obviamente ¿qué había? Había muchas situaciones, muchos estereotipos, que si la mujer era pecadora, que si ellos no estaban haciendo lo correcto conforme a la ley, ellos adoraban a lo que no conocían, lo hacían de manera errónea. Esta mujer tenía una vida inmoral, tenía una vida realmente con problemas delante de la ley mosaica, pero Dios, Jesús le dijo, si tú me pidieras, yo te daría el agua viva. Y eso es algo que tú y yo debemos aprender hoy, que tú y yo tenemos delante de nosotros a Jesús,
para pedirle el agua viva, para ser saciados, para ser llenados, no solamente en lo que ya hemos sido saciados, sino que de manera continua tú y yo podemos venir delante de Dios y beber de las aguas que van a saciar nuestra vida y que van a saltar para vida eterna. Esa es la finalidad para ti, para mí, en Jesús, que estemos llenos, que estemos saciados, que estemos plenos. Y la parte que Dios me mostraba y que yo quiero compartirles a ustedes es la parte de conocer el don de Dios. Es de conocer a Dios y conocerlo a sí mismo por su amor, no solamente, o sea, su gracia, su perdón, todo aquello que Dios tiene. Porque como le decía aquí Jesús a esta mujer samaritana, si conocieras el don de Dios, tú le estarías pidiendo, tú le estarías pidiendo y Él te estaría dando agua viva. Él te estaría dando y te estaría transformando en una fuente de verdad, en una fuente de gracia, en una fuente de amor, en una fuente de agua viva y que saltará para vida eterna. Ese es el llamado que tenemos nosotros en Jesús hoy, es estar saciados, a estar viniendo a Él y estar bebiendo de esa agua que salta para vida eterna en nosotros. Hay otra parte que va en todo en esta enseñanza, que es acerca de que ellos adoraban lo que no sabían. A veces tú y yo podemos estar adorando lo que no sabemos, lo que no conocemos, lo que todavía no hemos intimado. Y es acá a donde yo les digo a ustedes, mis hermanos, es importante que tú y yo estemos conociendo a Dios en lo íntimo, en lo que es espíritu, en lo que es verdad, que estemos viniendo al Señor para adorarle, para buscarle, para conocerle, para tener claro lo que Él tiene para ti, para mí, para tu familia, de que sepamos de que Él no nos deja. ¿Cómo podemos hoy tú y yo acercarnos más a Dios? ¿Cómo tú te puedes acercar más a Dios? Orando, leyendo, amén. Pero ¿cómo más? O sea, eso es algo que tenemos que hacer una reflexión y ver tu vida cómo está y entonces contestarte a ti mismo, ¿cómo yo me puedo acercar más a Dios? Porque sabemos la fórmula, la conocemos, pero verdaderamente, amén, alabándole, verdaderamente necesitamos poner en práctica, en obra esto, porque de verdad tenemos una necesidad de conocer, de intimar y de estar con Dios para conocerle más. Jesús nos reveló en su carne, en su vida, al Padre. Jesús dijo, el Padre y yo uno somos, ¿no? Jesús les dio la encomienda a los primeros 12 que Él llamó para que sigan en pos de Él y les fue enseñando y de ahí les indicó que enseñaran todas las cosas que Él les había mandado y que hicieran discípulos. Y esa es una manera de conocer a Dios a través de conocer a Jesús, a través de conocer el carácter de Jesús. ¿Cómo podemos conocerlo más? ¿Cómo podemos conocer más a Jesús? ¿Cómo podemos conocer más a Dios? Otra pregunta, ¿cómo lo podemos adorar? ¿De qué manera lo adoramos? Ciertamente con melodías lo hacemos, con letras de las melodías lo hacemos, pero tenemos que ser llevados a pensar, a meditar, a que Dios nos muestre cómo podemos adorar, además de estas prácticas de adoración que conocemos, que es con teclado, que es con guitarra, que es con alabanza, que es con un CD, ¿cómo más podemos nosotros realmente adorar a nuestro Dios? Amén, con nuestro estilo de vida, con nuestro estilo de vida. Todas estas cosas son cosas que tenemos que tener, buscar tener de manera continua en nuestras vidas, teniéndolas presentes, porque Dios
tales adoradores buscan que le adoran. ¿Cuáles? Los que lo hacemos, amén, los que lo hacemos en espíritu y en verdad. Los que lo hacemos de verdad, que de verdad lo estamos buscando. Que de verdad lo estamos buscando. Y esto es algo que yo les digo a ustedes, mis hermanos. Toda necesidad, todo miedo, todo dolor, Dios dice que podemos venir a Él y recibir de Él eso que estamos buscando. Esa sed en nuestra alma, esa necesidad que estamos teniendo, podemos venir a Él y pedirlo y Él nos dará. Él nos dará, Él nos estará saciando. ¿Cómo podemos honrar a nuestro Dios? ¿Cómo podemos alabar a nuestro Dios? Es algo que tú y yo tenemos hoy para poder contemplar, meditar y sobre todo poner en acción para poder conocer a nuestro Dios de manera correcta, de manera verdadera. Y cuando habla en espíritu, y en espíritu es que sea de manera correcta, de manera real, que sea no solamente de manera litúrgica, de manera doctrinal, sino que sea realmente con pasión, con amor, con necesidad. Y la otra, en verdad, es de manera correcta mediante la escritura, mediante conocer a Dios, conoceremos a Dios mediante la escritura misma, conociendo a Jesús, conociendo sus enseñanzas. Mientras tú y yo adoramos a Dios, Él en todo momento nos va a estar transformando. La mejor transformación que podemos tener tú y yo es esa, que es donde estamos adorando al Señor, donde estamos poniendo nuestro corazón, nuestra mente, nuestro alma, derramándola delante de Él, es donde el Señor empieza a transformar y nos empieza a traer a nosotros ese cambio, ese empuje de transformación a nuestras almas. Es donde Él nos restaura, donde Él nos va dando lo que tú y yo necesitamos. Hay un pasaje en Mateo 7, 21 al 23, lo voy a leer, y es ese pasaje donde Jesús entran a buscarlo su madre y sus hermanos, y muchos le dicen, Señor, te busca tu madre y tus hermanos. Y Jesús le contesta, ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos, no? Pero es en el Mateo 12, 46 al 50. Y dice, todo aquel que oye la voluntad de mi Padre y la hace, esa es mi madre y mis hermanos. O sea, esa es mi familia verdadera. Entonces, esa es una manera en la que nosotros adoramos a Dios, en la que nosotros estamos realmente caminando con Dios. Es escuchando y que estamos guardando. Escuchando y que estamos guardando. Y esto se los digo, ¿por qué es tan delicado o por qué es tan necesario que lo conozcamos, que lo tengamos presente? Es porque en el Evangelio de Mateo 7, 21, esa es una parte que es controversial y es difícil, pero es importante que la tengamos pendiente y así cerca de nosotros. 7:21 dice, Evangelio Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Esto es, no hablamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros, o muchos milagros. Y en el 23 es la parte importante. Entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, ustedes que son hacedores de maldad. Difícil, pero esto es algo que muestra la falta de conocer a Dios. Poder estar haciendo cosas para Dios sin conocer a Dios, sin conocer, sin adorar, sin realmente tener una vida enfocada o
entregada al Señor. Poder estar viviendo de una manera que, no lo sé, dice aquí hacedores de maldad, eh, que puede haber una falta de temor en nuestro corazón y puede haber solamente la religiosidad, que es algo que sería delicado para nosotros. Yo confío, yo sé que en el caso de nosotros no lo es, porque veo a cada uno de ustedes apasionados por buscar más, por aprender más del Señor. Sin embargo, son cosas bases que tú y yo debemos de tener, conocer. ¿Por qué? Porque seguramente conocemos gente que está acercándose en el Señor, al Señor, y tenemos que ser muy claros en este tipo de cosas. Jesús dijo que la única manera en la cual se conoce eh, las personas es por el fruto. El árbol se conoce por el fruto. Y ese fruto no puede ser, como decía, espinos, porque entonces ese árbol es un árbol de espinos, sino que tiene que ser un fruto bueno, entonces es el árbol. Entonces, nosotros solamente vamos a poder ser transformados en nuestro interior cuando venimos al Señor, cuando conocemos al Señor, cuando estamos bebiendo de Dios, entonces estaremos siendo esa fuente de agua viva que salta para vida eterna en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestra alma. Eh, lo que les digo, mis hermanos, es vengamos a Jesús cada día, vengamos a Dios cada día y estemos buscando en su presencia de lo que tú y yo necesitamos ser saciados. Tenemos luchas en lo natural, podemos venir a Él y pedirle fortaleza, pedirle sabiduría, pedirle que nos ayude. En el Padre Nuestro está todo. En el Padre Nuestro está nuestra alimentación de cada mañana. Porque ahí está que tu corazón no esté cargado por falta de perdón, que tú tengas el alimento espiritual y natural de cada día, que tú tengas la fortaleza para enfrentar cada día la tentación, que tú tengas que Él te guarde, que Él esté contigo. Ahí está todo, está la adoración a Dios y está el pedirle que cumpla su voluntad en tu vida. Esa voluntad que a lo mejor puede ser que no entendemos, pero que se cumpla su perfecta voluntad en tu vida y en mi vida. Entonces, mis hermanos, yo hoy lo que les quiero compartir es esto, que vengamos a Jesús, a la fuente de agua viva, que es la fuente de la presencia de Dios, la fuente del Espíritu Santo, que tú ya lo tienes. Cada uno de nosotros tenemos ya el Espíritu Santo en nuestra vida y está actuando en cada momento cuando les redarguye, cuando los inspira a buscar de Dios. Entonces, no contristemos el Espíritu Santo, no contristemos el Espíritu Santo con obras oscuras, con malas palabras, con estar viendo lo que no, porque la Escritura dice que se contrista el Espíritu Santo. Hay que estar buscando del Señor para ser llenos y estar llevando de esa llenura a las personas que no conocen a Jesús. Amén. Nos quedan segundos, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Y pues bueno, fue un gustazo estar con ustedes y gloria a Dios, soy sano para la gloria y la honra de Dios. Pues vamos a seguir conectándonos. Mañana tenemos reunión con el pastor Víctor y pues bueno, un gusto. Vamos a orar rápido. Señor, gracias por esta noche, gracias por esta palabra. Yo te